Bien, pues continuemos con nuestra clase de números complejos. Y vamos a ver este tema que se llama forma polar y forma exponencial de los números complejos. ¿Qué hubo aquí nos apareció? Ahí está ya. Bueno, forma polar y exponencial de los números complejos. En la definición de número complejo que vimos al inicio, que nos decían que se le llamaba forma rectangular o binomial o binómica de los números complejos, a esta forma se le llama rectangular, binomial o binómica de los números complejos. Entonces, si ya le daban un nombre a esta forma, quiere decir que existen otras formas de los números complejos. Y estas formas son la que le llamamos forma polar y a lo que se le llama forma exponencial de los números complejos. Y ya dependiendo de las operaciones que se estén haciendo o de las demostraciones que se quieran hacer, bueno, pues habrá algunas ventajas de trabajar el número en una forma o en la otra forma. Vamos a ver pues entonces cuáles son las formas. Imaginémonos, ahora que estamos hablando de imaginarios, este es nuestro plano complejo. A esto se le llama plano complejo. Y decíamos en nuestra clase anterior, cuando definíamos el plano complejo, que los números complejos van a estar en estos cuatro cuadrantes. En estos cuatro cuadrantes. Aquí tenemos nuestro primer cuadrante, como si fuera un plano cartesiano, pero bueno, se llama plano complejo. Tercer cuadrante y cuarto cuadrante. De tal manera que yo puedo obtener números en todos lados. Por acá está el número. Este es un número complejo. Pues si ustedes quieren Z1, por acá pueden tener más pequeño el Z2 y así numeritos complejos que a ustedes se les ocurran. Todas las combinaciones que puede haber entre las A y las B que ustedes puedan poner aquí. Entonces, todos esos serían los números complejos. Si de por sí estos números, que son los reales, eran infinitos, pues ahora imagínense la cantidad de números que existen ahora. Todos los de este cuadrante, todos los de este cuadrante, todos los de este, todos los de este, todos los que están sobre la recta, todos los imaginarios puros. Esos son la cantidad de números que ahora existen. Bien, vamos pues a ver cómo es esto de las diferentes formas. Si nosotros analizamos esta figura, aquí tenemos nuestro número complejo. Aquí está. Z igual a Z. Z es igual a A más B. O sea, la cantidad aquí de A es un número real y la cantidad de B, que también es un número real, multiplicado por la unidad imaginaria. Y nosotros sabemos entonces que el argumento, este teta, es igual al arco tangente de B sobre A, en el entendido de que la tangente de un ángulo pues es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros por aquí. Tangente de teta es igual al cateto opuesto, en este caso sería B, entre el cateto adyacente, en este caso sería A. Entonces por eso tenemos que teta vale. Y nuestra magnitud pues formamos aquí un triángulo rectángulo. Ustedes se fijan, aquí formamos nuestro triángulo rectángulo. Tenemos los catetos y la hipotenusa. La hipotenusa pues sería Z. De aquí nosotros sacamos que Z, que es la hipotenusa, que es la magnitud o el módulo, decíamos en la clase anterior, en el video anterior, de Z. O sea, es lo que vale Z, es la magnitud, y la ponemos en dos rayitas como si fuera un valor absoluto. Es lo que mide la flechita, el tamaño, vamos a decir, es el tamaño del número. Aquí en los reales nosotros lo manejamos como valor absoluto, de tal manera que si A vale 3 y acá tenemos un menos 3, el valor absoluto
es 3 de los dos. Si aquí tenemos el 3 y acá tenemos el menos 3, el valor absoluto es 3. Bueno, pues ese sería el equivalente a la magnitud en los números complejos. Esa es la magnitud, es el tamaño del número. Y aquí sí podríamos ya comparar los números. Les comentaba en uno de los videos que no podemos compararlos. Podemos sumarlos, restarlos y todos, pero compararlos, bueno, salvo la igualdad la podíamos comparar, pero ¿cuál es mayor? Ok, el que tenga la magnitud más grande. ¿Sí? La flecha, pues la flechita, que es la magnitud del número. Eso es lo que vale el número, su valor absoluto. Ok, y teta pues sería la dirección. Teta sería la dirección. Luego es muy interesante porque los números reales tendrían un ángulo de 0 grados. Y los números imaginarios tendrían un ángulo de 90 grados. O sea, aquí serían 90 grados, estarían los imaginarios. 0 grados estarían los reales. Los reales negativos pues tendrían 180 grados. Y los imaginarios negativos tendrían 270 grados. Bueno, luego vamos a hablar de eso. Ok. Pues si esto lo podemos ver como un triángulo rectángulo, entonces nosotros tenemos que A es igual a la magnitud, o sea, la hipotenusa por el coseno de teta. ¿Se fijan? Ese es el valor de A, como si estuviéramos trabajando esto como un vector. Si lo viéramos como un vector, pues sería A vale la magnitud, la hipotenusa por el coseno de teta. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sale este? Bueno, pues que del coseno de teta es igual al cateto opuesto, al cateto adyacente entre la hipotenusa. Este cateto adyacente, el que está junto es A, y la hipotenusa pues es Z. Entonces, ay, cañones, creo que estoy mal, ¿verdad? Entonces vamos a ver. ¿Por qué estamos buscando? Ah, sí, el valor de A. De aquí despejamos A y tenemos que A pues es igual a la magnitud de Z por el coseno de teta. Ay, ahora sí. Y tenemos también que el seno de teta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto pues es la B y la hipotenusa pues es la magnitud de Z. Por lo tanto, B es igual a la magnitud de Z por el seno de teta. Y ya tenemos los valores. Si ya tenemos estos valores, pues únicamente los sustituimos aquí. Esto es A, esto es B. Hay que recordar que B es un número real multiplicado o junto o añadido a la unidad imaginaria, a la raíz de menos 1 que vale, la representamos nosotros como Y. Y como la magnitud es la misma, es la hipotenusa, es el valor, es lo que mide el número, la magnitud del número, entonces pues nada más la factorizamos aquí y tenemos que esta es nuestra representación. Esta es la representación polar. Esta sería la forma polar de un número complejo, o la representación polar de un número complejo. Muy bien, vamos pues a ver qué pasa con la representación exponencial de un número complejo, la forma exponencial de un número. Aquí tomamos este teorema de Euler, que dice que si teta, ojo aquí, teta es un número real, entonces aquí no nos dice que teta es un ángulo, nosotros ya lo miramos como un ángulo, aquí nos dice que es un número real, y esta le llaman fórmula o identidad de Euler. Si teta es un número real e I es un número imaginario, entonces esta expresión es válida. Y si esta expresión es válida, dado que Z en su forma polar tenemos esto que está aquí, pues esto es exactamente esto. Por lo tanto, nuestra forma exponencial de un número complejo pues es la siguiente. ¿Sí? Aquí tenemos la forma exponencial de un número complejo.
Y mucho cuidado aquí, nos dice teta debe estar dado en radianes, porque nos está diciendo aquí que teta es un número. Y cuando nosotros hablamos en grados, estamos hablando de giros, no de números en valores absolutos. Pero cuando hablamos de radianes, hablamos de longitud y es un número válido, ¿verdad? Entonces, nada más esto, cuando trabajamos aquí. La mayoría de los libros trabajan en radianes. A veces nos queda un poco menos claro porque no tenemos muy identificado cuánto vale cada radián, a qué representa en nuestro plano cartesiano o complejo. Entonces, por eso nosotros generalmente trabajamos en grados para identificar en qué cuadrante está y todo eso. Pero bueno, si quisiéramos hacer operaciones en esta fórmula, esto tendría que estar en radianes. Bien, pues esta es la forma polar y forma exponencial de los números complejos. Vamos a ver entonces qué se puede hacer con esas diferentes formas. Bueno, pues vamos a ver operaciones. Aquí dice operación con z. Operaciones debería decir ahí. Vamos a ponerle aquí operaciones con números, ¿verdad? Con z igual a más b, números en su forma polar, en su forma. Primero, operaciones con z a más bi. Aquí le quitamos el acento porque ya no dice operación, ahora dice operaciones. Y en esta forma rectangular, en la forma polar y en la forma exponencial. Para eso vamos a manejar estas propiedades, así rápido para ver cómo nos quedarían las operaciones. Propiedades de los exponentes. Si yo tengo la multiplicación de dos números elevados a algún exponente de la misma base, pues se suman las exponentes. Si los estoy dividiendo, son de la misma base, se restan los exponentes. Y si voy a elevar un exponente a otro, se multiplican los exponentes. Bueno, pues si esto es cierto, entonces yo tengo que si z1 es igual, pues a la magnitud del número, y el coseno, su ángulo, su argumento, θ1. Si tengo un número 2 con su magnitud, su magnitud, o sea, la longitud, la medida, la hipotenusa, con su argumento, su ángulo, diferentes o pueden ser iguales. Esta sería la representación polar. Y aquí tendríamos la representación exponencial de los números complejos. Entonces, si yo multiplico, fíjense, si yo multiplico dos números, es muy fácil multiplicarlos en esta forma. Entonces aquí tendríamos pues z1 por z2, la magnitud de z1 por la magnitud de z2. Y luego los argumentos, o los ángulos, se sumarían, los argumentos, vamos a llamarles, se sumarían. Como la i es la unidad imaginaria para las dos, pues lo único que hago es factorizarla. Y tengo que se suman los argumentos. Entonces aquí tengo la suma de los argumentos. Ya en su forma polar, pues lo único que hago es, ¿se fijan? Lo único que hago es pues sumar los ángulos, los argumentos. Fíjense qué interesante, ¿eh? Se multiplican las magnitudes y se suman los argumentos. O sea, que cambian dirección. Sumar argumentos es sumar ángulos. 10 grados le sumo 20, pues nos va a dar 30 grados. Y así. Y esta sería la multiplicación de números. Esta sería la multiplicación de números complejos en su forma polar. Es mucho más simple esta multiplicación que en la forma rectangular. ¿Claro? ¿Sí lo ven? Perfecto. Entonces vamos a ver ahora la división. Pues que es más o menos lo mismo. La división aquí la tengo en su forma exponencial. Entonces nada más se restarían los ángulos. Y ya en su forma polar, que es la que más me interesa que analicemos, pues sería esta la formulita.
como nada más, si quiero multiplicar, si quiero dividir, divido las magnitudes y resto los argumentos. Si quiero multiplicar, multiplico las magnitudes y sumo los argumentos. O sea, sería muy simple la multiplicación y la división. Y más simple la potencia, miren. Si yo quiero elevar este número a la enésima potencia, pues entonces, como estos dos se están multiplicando, pues tengo que multiplicar este por este, a la n. Tengo que elevarlos a la n los dos. Entonces aquí me queda elevado a la n y aquí me queda, se multiplican los exponentes y me queda n. De tal manera que esta fórmula nos va a ayudar para sacar raíces más adelante. Tenemos que z a la n es la magnitud elevada a la n y luego el coseno de n veces teta 1 más i seno de n veces teta. Y esta es entonces las nuevas maneras de cómo podríamos hacer la multiplicación y la división y la potencia de números complejos ahora expresados en otra forma. El resultado pues va a ser el mismo. Muy bien, pues con esto terminamos esta clase.